La vida de Moisés, un relato épico de fe, drama y liberación. La historia de Moisés, tejida en el tapiz de la antigüedad, es un relato que trasciende el tiempo, un drama humano y divino de proporciones monumentales. Desde su nacimiento en la sombra de la opresión hasta su partida en el umbral de la promesa, la vida de Moisés es un testimonio de la intervención divina, la fragilidad humana y la inquebrantable búsqueda de la libertad. Este informe se adentra en 7 escenas cruciales que definieron su existencia, explorando los momentos de intriga, misterio y profunda emoción que forjaron al más grande libertador de Israel. Escena 1. El lamento del Nilo y el destino escondido. En el corazón de un Egipto imponente, donde las pirámides se alzaban como monumentos a la vanidad humana, resonaba el lamento silencioso de un pueblo. Los hijos de Israel, antaño acogidos, se habían convertido en esclavos, su número creciente percibido como una sombra amenazante por un nuevo faraón. La memoria de José, el salvador de Egipto, se había desvanecido, reemplazada por el miedo y la tiranía. El monarca, consumido por la paranoia, impuso trabajos forzosos brutales, buscando doblegar el espíritu de los hebreos. Sin embargo, la opresión, lejos de aniquilarlos, fortaleció su fe en un Dios invisible. La crueldad del faraón alcanzó su cenit con un decreto macabro. Todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al Nilo, una sentencia de muerte que buscaba ahogar la esperanza de una nación. Las parteras Sifrá y Fubá demostraron valentía inaudita al desafiar esta orden, su temor a Dios superando el miedo al rey. Pero la voluntad del faraón era implacable, y la orden de infanticidio se extendió a todo el pueblo egipcio, convirtiendo el Nilo en un potencial sepulcro para los inocentes. En medio de esta desesperación nació un niño de la tribu de Leví. Sus padres, Amram y Jocabed, eran personas de fe inquebrantable. La belleza del recién nacido no era solo física, era un reflejo de una gracia divina que sus padres reconocieron, impulsándolos a esconderlo durante 3 meses, desafiando directamente el edicto real. La fe, en este contexto, no era una mera creencia pasiva, sino una fuerza que inspiraba actos audaces e ingeniosos, una resistencia silenciosa que tejía el destino en la clandestinidad. Cuando el ocultamiento se hizo insostenible, Jocabed, con el corazón desgarrado pero lleno de una fe audaz, tejió una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea para hacerla impermeable y depositó a su preciado hijo en ella. Este acto de entrega, de soltar lo más valioso en las aguas que representaban tanto la amenaza como la esperanza, fue un testimonio de su confianza en la providencia divina. La canasta fue colocada estratégicamente entre las cañas a la orilla del Nilo, un lugar donde el destino podría intervenir. La figura silenciosa pero crucial de Miriam, la hermana mayor de Moisés, se mantuvo a la distancia. Con una mezcla de temor y determinación, observaba el destino de su pequeño hermano. Su vigilancia, un acto de amor fraternal y astucia, fue fundamental. El destino, o más bien, la mano divina intervino cuando la hija de Faraón descendió al río para su baño. Sus ojos se posaron en la arquilla, un objeto inusual en la orilla. Al abrirla, el llanto del bebé la conmovió profundamente. Una compasión inesperada que trascendió las barreras culturales y el odio impuesto por su padre. Fue entonces cuando Miriam, con una mezcla de respeto y audacia sorprendente, emergió de las cañas y se acercó a la princesa. Su propuesta fue simple pero brillante: ofrecer encontrar una nodriza hebrea para el niño. La princesa, conmovida, aceptó. Miriam, con una rapidez asombrosa, trajo a su propia madre, Jocabed. Así, la madre biológica de Moisés fue contratada y pagada para criar a su propio hijo,
dentro de los muros del palacio que buscaba su muerte. La hija de Faraón adoptó al niño, nombrándolo Moisés, que significa sacado de las aguas, un nombre que encapsularía su destino y el milagro de su rescate. Criado como un príncipe, Moisés recibió la mejor educación y sabiduría de Egipto, una de las sociedades académicas y científicas más destacadas de la antigüedad. Este entrenamiento, irónicamente, lo prepararía para desmantelar el imperio que lo había nutrido. La paradoja de que el futuro libertador fuera forjado con las herramientas y el conocimiento del imperio que estaba destinado a derribar subraya una tendencia recurrente en la narrativa bíblica. Escena 2. El príncipe fugitivo y el llamado del desierto. Moisés, el sacado de las aguas, creció en el fastuoso palacio de Faraón, un crisol de poder y conocimiento. Fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, y se convirtió en un hombre poderoso en sus palabras y obras. Su vida era de lujo y privilegio, un contraste abismal con la dura realidad de su pueblo. Sin embargo, bajo la seda y el oro latía un corazón hebreo que nunca olvidó sus raíces. A pesar de su estatus elevado, sentía una profunda empatía por sus hermanos esclavizados. Un día, la conciencia lo impulsó a salir y observar las duras tareas de su gente. La brutalidad de la opresión se manifestó ante sus ojos. Un capataz egipcio golpeaba sin piedad a un esclavo hebreo. La ira y la indignación se apoderaron de Moisés. En un acto impulsivo de justicia, miró a un lado y a otro, asegurándose de no ser visto, y mató al egipcio, escondiendo su cuerpo en la arena. Este acto, aunque precipitado, fue un punto de inflexión, revelando su profunda identificación con los oprimidos y su incapacidad de permanecer indiferente ante la injusticia. Al día siguiente, Moisés intentó mediar en una disputa entre dos hebreos, un intento quizás de ejercer su liderazgo natural. Pero su acción fue recibida con rechazo y una acusación escalofriante. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? La revelación de su crimen y el rechazo de su propio pueblo lo confrontaron con la amarga verdad. Su educación y estatus real no le otorgaban credibilidad entre aquellos a quienes deseaba ayudar. El faraón se enteró del asesinato y buscó la vida de Moisés, forzándolo a huir. Abandonó la riqueza del palacio para convertirse en un fugitivo en el vasto y desolado desierto de Madián. Allí, en la soledad del desierto, encontró refugio y una nueva vida. Se convirtió en pastor y se casó con Séfora, hija de Yetro, un sacerdote madianita. 40 años de anonimato y vida sencilla moldearon su carácter, despojándolo de la arrogancia egipcia y cultivando la humildad y la paciencia, que serían cruciales para liderar una nación rebelde. Este periodo de exilio no fue un tiempo muerto, sino un proceso de despojo de su identidad principesca egipcia y de desarrollo de una humildad y paciencia que serían cruciales para liderar una nación rebelde. El desierto, un lugar de desolación, se convirtió en su escuela de liderazgo, revelando que el verdadero poder para el liderazgo espiritual no proviene de la educación o el estatus, sino de la dependencia de Dios y la forja del carácter en la soledad. Esto añade una capa de misterio a cómo lo divino prepara a sus elegidos, a menudo en los lugares más inesperados y a través de experiencias que parecen contrarias al éxito mundano. Fue durante este largo exilio, mientras pastoreaba las ovejas en el monte Horeb, también conocido como Sinaí, que lo extraordinario irrumpió en su vida. Una zarza ardía en llamas, pero inexplicablemente no se consumía. Moisés se acercó, cautivado por el misterio. Desde el corazón de las llamas, una voz lo llamó: «Moisés, Moisés». La voz, la de Jehová, el Jesús premortal, le ordenó quitarse las sandalias,
pues pisaba tierra santa. Dios se reveló como el Dios de sus antepasados, el que había visto la aflicción de su pueblo y oído su clamor. El propósito de Dios era claro: liberar a Israel y llevarlos a una tierra de abundancia. Y para lograrlo, le dijo a Moisés: «Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés, abrumado por la magnitud de la tarea, presentó una serie de objeciones que revelaban su profunda inseguridad y la magnitud del desafío. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Soy un fugitivo, un pastor, un nadie. Dios le respondió con una promesa inquebrantable: «Yo estaré contigo». Moisés, aún dubitativo, preguntó el nombre de quien lo enviaba, y Dios reveló su nombre eterno y autoexistente: «Yo soy el que soy». Ante el temor de no ser creído por su propio pueblo, Dios le concedió 3 señales milagrosas. Su vara se convertiría en serpiente, su mano se volvería leprosa y luego sanaría, y el agua se transformaría en sangre. A pesar de todo, Moisés insistió en su falta de elocuencia. «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Dios, con una mezcla de paciencia y frustración, le recordó su soberanía sobre la palabra y prometió estar con su boca y enseñarle qué hablar. Finalmente, ante la súplica de Moisés de enviar a otro, Dios accedió a que su hermano Aarón fuera su portavoz, un levita elocuente que hablaría por él. Esta interacción revela una tensión dramática fundamental: la brecha entre la omnipotencia divina y la fragilidad humana. El llamado de lo divino a menudo empuja a los individuos más allá de sus zonas de confort y capacidades percibidas, requiriendo una fe radical en su presencia y poder, no en la propia. El misterio radica en por qué se elige a un hombre tan reacio y lleno de dudas, demostrando que la elección no se basa en la perfección humana, sino en la propia soberanía y capacidad para capacitar a los que se llama. El destino de Moisés, forjado en el desierto, estaba sellado. Escena 3. El duelo de voluntades y las plagas de Egipto. Con el fuego divino aún resonando en su alma y la promesa de Dios grabada en su corazón, Moisés, acompañado por su hermano Aarón, regresó a la tierra de la opresión. Juntos reunieron a los ancianos de Israel y Aarón, con la elocuencia que le faltaba a Moisés, comunicó las palabras de Jehová y realizó las señales milagrosas. El pueblo, al ver las maravillas, creyó y se postró en adoración, un rayo de esperanza encendiéndose en la oscuridad de su servidumbre. El verdadero desafío comenzó al presentarse ante Faraón. Con una autoridad que no era suya, sino divina, Moisés y Aarón declararon: «Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». La respuesta del monarca egipcio fue un desafío arrogante, una declaración de ignorancia y desprecio hacia el Dios de Israel. «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Este fue el inicio de un duelo de voluntades cósmico, una confrontación entre la soberanía divina y la obstinación humana, un misterio de la resistencia del poder mundano frente a la verdad innegable. Lejos de ceder, la respuesta de Faraón fue una escalada de crueldad. Aumentó la carga de los israelitas, exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos pero sin proveerles la paja, forzándolos a buscarla por sí mismos, una tarea imposible que los llevó al agotamiento y los golpes. El pueblo, desesperado y congojado, se volvió contra Moisés y Aarón culpándolos. «Vosotros habéis hecho que nuestro olor sea abominable delante de Faraón y de sus siervos, dándoles la espada para que nos maten». Moisés, angustiado y confundido por la aparente falta de intervención divina, clamó a Dios: «Señor, ¿por qué maltrataste a este pueblo?
¿para qué me enviaste? Porque desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho más mal a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Esta queja de Moisés subraya la tensión entre la promesa divina y la realidad inmediata de un sufrimiento incrementado, una prueba de fe para el líder y el pueblo. Dios reafirmó su promesa, asegurando a Moisés que con mano fuerte obligaría a Faraón a dejarlos ir y que cumpliría su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Así comenzó la serie de las 10 plagas, una demostración progresiva y devastadora del poder absoluto de Jehová sobre los dioses y el imperio de Egipto. La obstinación del faraón, que Dios mismo endureció, no fue solo para castigar, sino para magnificar su gloria ante todas las naciones, revelando su identidad a un mundo incrédulo. Este endurecimiento del corazón de Faraón es un recurso literario que intensifica el drama, mostrando cómo la resistencia humana puede ser utilizada para un propósito divino mayor, llevando a una revelación más profunda del poder de lo divino. Las plagas se sucedieron, cada una un golpe directo a una deidad egipcia o a la estructura de su sociedad. Sangre. El Nilo, arteria vital y deidad, se tornó en sangre, matando a los peces y apestando las aguas, un golpe directo a Apí, el dios del Nilo. Ranas. Una invasión de ranas cubrió la tierra entrando en cada rincón de sus vidas, desafiando a Heket, la diosa con cabeza de rana. Piojos. El polvo de la tierra se convirtió en piojos, infestando a hombres y animales, una plaga que los magos egipcios no pudieron replicar, humillando a los sacerdotes y sus dioses de la tierra. Moscas. Enjambres de moscas llenaron las casas de los egipcios, pero no afectaron la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, demostrando la distinción divina. Peste del ganado. Una plaga devastadora cayó sobre el ganado de los egipcios, pero el ganado de los israelitas permaneció ileso, atacando a deidades como Apis, el toro sagrado. Úlceras. Sarpullidos con úlceras afligieron a egipcios y animales, una enfermedad que los magos no pudieron curar, desafiando a dioses de la medicina. Granizo y fuego. Una tormenta de granizo y fuego sin precedentes devastó los campos y mató a hombres y animales, demostrando el control divino sobre los elementos naturales, desafiando a Nut, diosa del cielo, y Shu, dios del aire. Langostas. Enjambres de langostas devoraron lo que el granizo había dejado, cubriendo la tierra de tal manera que no se veía el suelo, un juicio contra las deidades de la cosecha. Oscuridad. 3 días de densa tiniebla cubrieron Egipto, una oscuridad tan palpable que se podía tocar. Pero los israelitas tenían luz en sus casas, un ataque directo a Ra, el dios Sol, la deidad principal de Egipto. Muerte de los primogénitos. La plaga final y más devastadora, la muerte de todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el de la sierva y las primeras crías de los animales. Esta plaga fue el como más íntimo y doloroso, fue el golpe definitivo que quebró la voluntad del faraón y de su pueblo. En cada plaga, Moisés y Aarón se presentaban ante Faraón advirtiendo el juicio venidero y ofreciendo una salida si el monarca liberaba al pueblo. La negativa persistente de Faraón, a pesar del creciente sufrimiento de su nación, creó un drama de suspenso y misterio donde la voluntad humana se enfrentaba directamente a la divina, y el poder de lo sobrenatural se desplegaba en una serie de eventos que desafiaban toda lógica. Escena 4. El éxodo milagroso y la travesía del mar. La 9ª plaga, la oscuridad palpable, había dejado Egipto en un abismo de terror. Pero la 10ª, la más terrible de todas, estaba a punto de desatarse. Antes de que la mano divina golpeara, Moisés instituyó la Pascua, un ritual que marcaría para siempre la identidad de Israel. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto,
rociar su sangre en los dinteles y los postes de sus puertas, y comer la carne asada con pan sin levadura y hierbas amargas. Esta sangre sería una señal, una marca de protección contra el ángel de la muerte que pasaría por Egipto esa noche. Era un pacto de vida en medio de la muerte, un misterio de redención que se revelaría con la aurora. A la medianoche, el clamor de Egipto se elevó a los cielos, un lamento desgarrador que anunciaba la muerte de cada primogénito, desde el hijo del faraón hasta el de la sierva y las primeras crías de los animales. El golpe fue devastador, la culminación del duelo de voluntades. El faraón, finalmente quebrado por el dolor y el terror, llamó a Moisés y a Aarón en la oscuridad de la noche y les ordenó: «Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí». Así, en la prisa de la noche, los hijos de Israel, una multitud de 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto, llevándose consigo sus rebaños y manadas y el oro y la plata que los egipcios desesperados les habían dado. La liberación, esperada por siglos, llegó de forma abrupta y dramática. Guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, la presencia divina era innegable, un faro de esperanza en su éxodo hacia lo desconocido. Pero la libertad fue efímera. El faraón, con su corazón de nuevo endurecido por el orgullo y la pérdida, cambió de opinión. «¿Por qué hemos hecho esto que hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva?», se lamentó. Reunió a 600 de sus mejores carros, a toda su caballería y a su ejército, y emprendió una persecución implacable. Los israelitas, acampados junto al Mar Rojo, se encontraron atrapados, el desierto a sus espaldas, el ejército egipcio avanzando y el mar infranqueable delante. El miedo se apoderó de ellos y su fe flaqueó. ¿Será porque no había suficientes sepulcros en Egipto, por lo que nos has llevado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado así para sacarnos de Egipto? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí en el desierto», clamaron a Moisés. Moisés, con una calma forjada en la confianza divina, les respondió: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová que Él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». La tensión era insoportable, el drama palpable. Entonces, Jehová le ordenó a Moisés que alzara su vara y extendiera su mano sobre el mar para dividirlo. Moisés obedeció, y un recio viento oriental sopló toda la noche, dividiendo las aguas y revelando un camino seco en medio del abismo. Las aguas se alzaron como muros a derecha e izquierda, un espectáculo sobrecogedor. Los hijos de Israel cruzaron por el lecho seco del mar, una multitud inmensa caminando entre murallas de agua. Los egipcios, cegados por la furia de la persecución, lo siguieron sin dudarlo. Pero en la vigilia de la mañana, desde la columna de fuego y nube, Jehová trastornó el campamento egipcio, quitando las ruedas de sus carros y sumiéndolos en el pánico. «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios», gritaron. Jehová le ordenó a Moisés que extendiera su mano nuevamente sobre el mar. Al amanecer, las aguas regresaron con toda su fuerza, cubriendo los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón. No quedó ni uno. Los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar, y el temor a Jehová se apoderó de ellos, creyendo en él y en Moisés, su siervo. La victoria fue celebrada con un cántico de liberación, liderado por Moisés y María, Miriam, su hermana. María, la profetisa, tomó un pandero
y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas, entonando un himno de alabanza a Jehová por su grandeza y por haber echado en el mar al caballo y al jinete. Esta celebración colectiva no solo marcó el triunfo, sino que también solidificó la identidad del pueblo, como aquellos a quienes lo divino había redimido con mano poderosa. La experiencia del Mar Rojo es un momento cumbre de la intervención divina, donde la desesperación se transforma en asombro y la fe se reafirma. La disposición del pueblo a clamar a lo divino en su angustia y la respuesta subsiguiente demuestran que la liberación no siempre llega de la manera esperada, sino a través de una manifestación de poder que desafía la lógica humana, infundiendo un profundo sentido de misterio y reverencia. Escena 5. El pacto en el Sinaí y la frágil fe del pueblo. Tras el milagro del Mar Rojo, la euforia de la liberación dio paso a la dura realidad del desierto. La travesía por el desierto de Shur los llevó a Mara, donde las aguas eran amargas, provocando la primera ola de murmuraciones. El pueblo, sediento y desesperado, clamó contra Moisés. Moisés, a su vez, clamó a Jehová, quien le mostró un árbol que, al ser echado en el agua, la endulzó. Este primer milagro de provisión fue una lección temprana sobre la dependencia divina. Poco después llegaron a Elim, un oasis con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Un breve respiro antes de adentrarse en la aridez del desierto de Sin. En el desierto de Sin, la escasez de alimento desató nuevas quejas. El pueblo añoraba las ollas de carne de Egipto, acusando a Moisés y a Aarón de haberlos sacado para matarlos de hambre. La nostalgia por la esclavitud, aunque irracional, revelaba la fragilidad de su fe. Jehová, sin embargo, respondió con una provisión milagrosa. Por la tarde, codornices cubrieron el campamento, y por la mañana, un rocío descendió dejando una cosa menuda, redonda como escarcha, que los israelitas llamaron maná. ¿Qué es esto? Este pan del cielo los alimentaría durante 40 años, una manifestación diaria de la fidelidad divina en un entorno hostil. La sed volvió a atormentarlos en Refidim, y el pueblo altercó con Moisés, preguntando si Jehová estaba entre ellos o no. La paciencia de Moisés fue probada al límite. Clamó a Jehová, quien le ordenó golpear la peña en Horeb con su vara. Delante de los ancianos de Israel, Moisés golpeó la roca, y brotó agua en abundancia. Un milagro que calmó su sed, pero dejó una cicatriz en el lugar, llamado Masa, prueba, y Meriba, rencilla. Estos incidentes, repetidos a lo largo de la travesía, ilustran el patrón de la murmuración del pueblo y la provisión constante de lo divino, un ciclo de prueba y fidelidad que forjaba su identidad. El pueblo respondió unánimemente: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Para prepararse para la manifestación divina, se les instruyó lavarse la ropa y establecer límites alrededor del monte, bajo pena de muerte si alguien los traspasaba. Al tercer día, la manifestación de lo divino fue sobrecogedora. Relámpagos, truenos, una espesa nube, un fuerte sonido de trompetas y el monte humeante temblaba violentamente. La gloria de Jehová se presentó como un fuego devorador en la cima. En medio de esta manifestación de poder y misterio, Dios pronunció los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra, el fundamento de su ley y el pacto con su pueblo. Estos mandamientos no eran solo reglas, sino principios para una vida justa y santa, un camino hacia la verdadera libertad. El pueblo, abrumado por la voz divina, pidió a Moisés que él les hablara en lugar de Dios, temiendo morir. Moisés les aseguró que Dios había venido para probarlos y para que siempre sintieran temor de él, a fin de que no pecaran. Moisés luego recibió leyes adicionales que cubrían diversos aspectos de la vida social, moral y religiosa, desde la esclavitud hasta la justicia y las fiestas anuales, sentando las bases de una sociedad teocrática. La confirmación de la alianza fue un acto solemne.
Moisés escribió todas las palabras de Jehová, construyó un altar con 12 piedras, ofreció sacrificios y roció la sangre del pacto sobre el altar y sobre el pueblo, sellando su compromiso. 70 ancianos, junto con Moisés, Aarón, Nadab y Abihú, subieron al monte y tuvieron una visión de Dios, comiendo y bebiendo en su presencia. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches, recibiendo más instrucciones y las tablas de la ley. La entrega de la ley en el Sinaí revela una naturaleza de la relación entre lo divino y la humanidad, un pacto basado en la obediencia, pero también en la provisión constante. La recurrencia de las murmuraciones del pueblo, a pesar de los milagros, subraya la dificultad humana de mantener la fe ante la adversidad prolongada y la tentación de volver a lo conocido, incluso si es la esclavitud. Este ciclo de fe y fragilidad es un elemento dramático que añade profundidad a la narrativa, mostrando que la libertad no es solo un estado físico, sino también espiritual. Escena 6. La sombra de la rebelión y la intercesión incansable. Mientras Moisés permanecía en la cima del monte Sinaí, inmerso en la gloria divina y recibiendo las tablas de la ley, la impaciencia y la fragilidad humana se apoderaron del campamento. El pueblo, acostumbrado a una deidad visible y tangible, se inquietó ante la prolongada ausencia de su líder. «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Clamaron a Aarón. Aarón, presionado por la multitud y quizás temeroso de su ira, cedió a la demanda. Recogió el oro de sus joyas, lo fundió y con un buril le dio forma de becerro. Luego edificó un altar delante de él y proclamó: «Mañana será fiesta para Jehová». Al día siguiente, el pueblo se levantó temprano, ofreció holocaustos y sacrificios de paz y se entregó a la idolatría, bailando y regocijándose alrededor del ídolo. Dios, al ver la apostasía de su pueblo, se llenó de ira y le dijo a Moisés: «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. He visto a este pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Aquí se desató uno de los momentos más dramáticos e intrigantes de la vida de Moisés, su intercesión incansable. Moisés, con una audacia asombrosa, se interpuso entre la ira divina y la rebelión de su pueblo. Le suplicó a Dios, recordándole su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y la vergüenza que caería sobre su nombre si destruía a Israel después de haberlos liberado de Egipto. «Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he dicho, para que la posean para siempre». Y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Cuando Moisés descendió del monte, llevando las 2 tablas del testimonio, el sonido de la algarabía del campamento llegó a sus oídos. Al ver el becerro y las danzas, su ira se encendió. Arrojó las tablas de piedra al pie del monte, haciéndolas pedazos, un símbolo de la alianza rota. Luego, tomó el becerro, lo quemó en el fuego, lo molió para reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y obligó a los israelitas a beberla, una humillación pública por su idolatría. Moisés confrontó a Aarón, quien con una excusa débil
afirmó que el becerro salió del fuego. Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, para vergüenza entre sus enemigos. Llamó a los que estaban de parte de Jehová, y los levitas se unieron a él, ejecutando un juicio severo sobre los más rebeldes, matando a unos 3,000 hombres. Este incidente del becerro de oro y la intercesión de Moisés revelan una profunda verdad sobre la naturaleza humana y la divina. La tendencia del pueblo a la idolatría, incluso después de presenciar milagros asombrosos, demuestra la fragilidad de la fe y la necesidad constante de una guía visible. La intercesión de Moisés, que se ofrece a sí mismo en lugar del pueblo, subraya el papel del líder como mediador y el poder de la oración. Esto establece un patrón de desobediencia y perdón que se repetirá a lo largo de la travesía, mostrando la persistencia de la misericordia divina frente a la recurrente rebeldía humana. Las pruebas en el desierto no terminaron allí. La rebelión de Coré, Datán y Abiram fue otro oscuro capítulo. Coré, un levita, junto con Datán y Abiram de la tribu de Rubén y 250 líderes de Israel, se sublevaron contra Moisés y Aarón, acusándolos de usurpar demasiado poder. «Ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor?» Moisés, una vez más, cayó rostro en tierra y les desafió a presentarse con incensarios ante Jehová al día siguiente. El juicio divino fue swift y aterrador. La tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán y Abiram, junto con sus familias y posesiones. Un fuego divino consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. A pesar de esta demostración de juicio, al día siguiente, el pueblo volvió a murmurar, acusando a Moisés y Aarón de haber matado al pueblo de Jehová. Una plaga se desató entre ellos, y Aarón, por orden de Moisés, corrió con su incensario y se puso entre los vivos y los muertos, deteniendo la plaga. 14,700 personas murieron, sin contar los que perecieron en la rebelión de Coré. Otro incidente clave ocurrió en Meriba. Después de que Miriam murió en Cades, el pueblo se quedó sin agua y volvió a altercar con Moisés y Aarón, culpándolos por haberlos sacado de Egipto. Jehová le ordenó a Moisés que tomara su vara y le hablara a la roca para que brotara agua. Sin embargo, Moisés, frustrado por la constante rebeldía del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara diciendo: «Escuchen, ustedes rebeldes, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca?». Aunque el agua brotó, Dios le dijo a Moisés y Aarón: «Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy». Este acto de desobediencia, aunque pequeño en apariencia, tuvo una consecuencia monumental para Moisés, revelando el alto estándar de obediencia requerido de aquellos que representan a lo divino. La vida de Moisés, llena de intercesiones y pruebas, es un testimonio de la carga de liderazgo y la persistente misericordia que se extiende incluso en medio de la rebelión. Escena 7. La tierra prometida y el legado eterno. 40 años de peregrinaje por el desierto habían transcurrido, un periodo de prueba y purificación para una generación obstinada. Con la excepción de Josué y Caleb, toda la generación que había salido de Egipto y que tenía 20 años o más, había muerto en el camino, las consecuencias de su incredulidad y rebelión.
Ahora, una nueva generación, nacida en la libertad del desierto, se encontraba en las llanuras de Moab, al borde de la tierra prometida, Canaán. Moisés, a la venerable edad de 120 años, con su vista intacta y su vigor sin disminuir, se preparaba para su partida. Sabiendo que no le sería permitido entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en Meriba, donde golpeó la roca en lugar de hablarle, dedicó sus últimos días a impartir sabiduría y dirección a su pueblo. Estos discursos finales, registrados en el libro de Deuteronomio, fueron una recapitulación de la ley, un recordatorio de la fidelidad divina y una advertencia contra la apostasía futura. En sus discursos, Moisés reiteró la importancia de obedecer la ley de Dios, enfatizando que la prosperidad y la bendición en la tierra prometida dependían de su fidelidad. Les recordó las maravillas que lo divino había hecho por ellos, desde la liberación de Egipto hasta la provisión en el desierto. Con una voz cargada de experiencia y amor paternal, les advirtió de los peligros de la idolatría y la desobediencia, prediciendo las consecuencias de apartarse del camino de lo divino. Moisés también compuso un cántico profético, una canción que el pueblo memorizaría y enseñaría a sus hijos. Este cántico, irónicamente, predecía la futura desobediencia de Israel y el castigo que les sobrevendría, sirviendo como testimonio contra ellos. Sin embargo, también contenía una promesa de restauración y la reafirmación de que lo divino no los abandonaría. Antes de su muerte, Moisés impartió bendiciones individuales a cada una de las 12 tribus de Israel, un acto de amor y esperanza para el futuro. Estas bendiciones, a diferencia de las de Jacob, eran en su mayoría positivas, proyectando un futuro de prosperidad y favor divino para cada linaje. El momento culminante de su vida final llegó cuando Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisga, frente a Jericó. Desde esa altura, lo divino le concedió una visión panorámica de toda la tierra prometida. Desde Galaad hasta Dan en el norte, toda Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta la costa occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó hasta Zoar. Era la tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob, la culminación de siglos de espera y peregrinaje. Moisés vio la tierra que no pisaría, un momento de profunda melancolía y cumplimiento. Allí, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de lo divino, Moisés murió a la edad de 120 años. Fue sepultado en el valle frente a Beth Peor, pero su lugar de sepultura permanece desconocido hasta el día de hoy, añadiendo un velo de misterio a su final. Los hijos de Israel lo lloraron durante 30 días, un testimonio de su profundo impacto como líder. La narrativa bíblica concluye la vida de Moisés con una declaración poderosa: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová haya conocido cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, contra Faraón, y contra todos sus siervos, y contra toda su tierra, y por todo el gran poder, y por todos los hechos asombrosos que Moisés hizo a la vista de todo Israel. La vida de Moisés es un testimonio de las consecuencias de la desobediencia, incluso para los líderes más grandes, pero también de la inquebrantable fidelidad divina a sus promesas, que se cumplen a través de las generaciones. Su legado no solo fue el de un libertador, sino el de un legislador, un intercesor y un profeta que conoció a lo divino de una manera única. La historia de Moisés, con su mezcla de drama, misterio y esperanza,
sigue resonando como un recordatorio de que, aún ante la adversidad y la fragilidad humana, el propósito divino prevalece y el camino hacia la promesa, aunque a veces doloroso, siempre conduce a la plenitud. El hecho de que se le permitiera ver la tierra prometida, pero no entrar en ella, es un recordatorio de la justicia divina, pero también de la gracia que permite una visión de la recompensa final, aun si el camino personal termina antes.